Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a su canal y su sección favorita Storytime. Después de mi primer video con chismecito, ustedes se preguntarán qué pasó con Lick y por qué él se expresaba tan mal de mí. Así que quédense si quieren saber la historia completa. Storytime, mala fama en el 142. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Pues si vienes a mi cama, a mi cama. Y sí, al final van a descubrir que yo no soy tan inocente como se piensa. Ok. Para empezar, para que ustedes entiendan todo el contexto, tenemos que ir mucho antes del 142, cuando mi servidor original era el 138. En ese entonces yo estaba de top 1, hasta que de la nada apareció Lick. En ese entonces creo que se llamaba Clary, y claro que era más cacher que yo y no tardó en quitarme el top. Y desde ahí sentí como que cierta rivalidad con él. Sí, me ardió un poquito. Me ardió un poquito que me quitara el top 1. Así que bueno. Para quienes me conocen, incluso podría sorprenderles un poquito. Pero sí, Lick y yo en algún momento fuimos equipo de Superliga. En ese momento acababa de perder un integrante de mi equipo. Si no mal recuerdo, era un chico que se llamaba Necro, y creo que dejó el juego, entonces me quedé con una vacante en el equipo de Superliga, y en ese entonces Lick estaba en mi gremio, entonces pues lo invité a mi equipo y pues él aceptó, ¿no? Entonces empezamos nada más fuimos una semana juntos, íbamos junto con Roger. Y contra todo pronóstico terminamos ganando la Superliga de ese fin de semana. El problema fue que en ese entonces mi pareja de juego, a quien vamos a llamar Panchito, para no decir su nick real, vamos a decirle Panchito, él estaba en el equipo rival junto con Solrak y Rui. Y pues la derrota, la verdad es que no le cayó nada bien. Después de perder esa Superliga, Panchito se enojó muchísimo y les habló bastante feo a lo que es Solrak y Rui. Y como además era también líder de mi gremio, terminó expulsando a Clary, a Solrak y a Rui. Y pues obviamente ellos se molestaron y decidieron ir los tres juntos a Superliga, así que ahí Lick me dejó plantada en el equipo. Entonces desde ese entonces nació la rivalidad entre lo que es Solrak, Lick y Rui y Panchito, y sin querer también conmigo porque me llevaron de corbata. Bueno, aquí es donde reconozco un poquito mi error. Yo no tuve bien, o sea, si yo no tuve nada que ver con la expulsión de Solrak, Rui y Clary, sí pude haber como intervenido para que no fueran expulsados, o sea, porque yo también era líder, entonces yo ahí pude intervenir o defenderlos o al menos intentar calmar la situación. Sin embargo, no lo hice, y eso es como que esa decisión de no hacer, de hacer o no hacer, fue lo que terminó pasándome factura y lo que dio origen a este conflicto con Lick. Ahora, con el tiempo, Panchito empezó a tener una actitud muy tóxica con ellos. O sea, usaba lo que Floro en aquel entonces le llamó la palabra M, o la M palabra, que para muchos latinoamericanos puede sonar muy X, pero para los jugadores brasileños es extremadamente ofensiva, incluso la consideran racista. Lo peor de todo es que muchas veces Panchito entraba
a mi cuenta a hacer eventos mientras yo trabajaba, porque como muchos de ustedes saben, yo soy contadora y tengo horarios muy apretados de trabajo en los que a veces simplemente no puedo conectarme. Entonces Panchito, como mi pareja de juego, me ayudaba en ciertos eventos. Entonces muchas veces se veía a Panchito diciendo la M palabra y pues bueno, como los mensajes salían desde mi personaje, la mayoría de la gente pensaba que era yo quien los estaba diciendo. Cosa que escaló tanto que hubo una vez que Lick me reportó con los admin de Never y me mutearon una semana. Dios, que fue una desesperación. No podía escribir nada en ningún chat, porque no podía escribir en el chat privado y tampoco podía escribir en chat mundial, ni en chat de gremio, ni nada. Era una desesperación horrible. Lick estaba tan obsesionado con esta cosa que incluso hasta tenía una carpeta en su computadora con el nombre Diablita y Panchito. O sea, y no era una carpeta de fans, o sea, era una carpeta llena de capturas míos y de Panchito con la M palabra para estarnos reportando constantemente. O sea, porque sí, o sea, vamos a reconocerlo, Panchito era muy tóxico, ¿sí? Entonces, cuando llegó la fusión hacia el 142, Lick ya había contado todo esto en el gremio al que se iba a ir, e incluso circulaban varias capturas con mi personaje diciendo la M palabra. Así que llegó esa captura, o esas capturas llegaron a varios grupos de WhatsApp. Entonces, cuando se llega a la fusión con el 142, pues ya la gente ya tenía, o al menos la mayoría de los brasileños, ya tenían una imagen negativa de mí. O sea, yo nada que ver, y Lick lo sabe, nada que ver, pero, o sea, ya debido a esto ya tenían una mala impresión sobre mí. Poco tiempo después de la fusión, Panchito y yo terminamos nuestra relación de pareja en el juego. Incluso él dejó el servidor, pero pues igual la mala fama ahí se quedó, creo que a veces hasta la fecha. A ver, y siendo completamente sincera, sí entiendo por qué pasó todo esto. Hubo cosas que yo pude haber hecho como para que no escalara tanto y al final no hice. Entonces pues bueno, ni modo. O sea, en los juegos como en la vida diaria, pues hay cosas que pues tanto no hacer o hacer, pues tiene consecuencias, ¿no? Así que bueno, ahora ya saben por qué me hicieron mala fama en el 142. Por suerte, la verdad es que el tiempo acomodó las cosas. Hay mucha gente que me conoce. Hubo mucha otra que me conoció después y siempre me han dicho, oye, güey, no eres como se dice. Y por si acaso, me llevo bien con Lick. En alguna ocasión aclaramos todo. Saludos, Lick. Así que pues no, nada, sin rencores. Así que con esto llegamos al final del story time. Si quieren saber más sobre algunas otras cosas que les haya surgido aquí, déjenmelo saber en los comentarios. Bye bye.